Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Michelle Peso Morales. Soy médico residente de psiquiatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideki Noguchi. Y el día de hoy voy a presentarles una revisión del tratamiento de catatonía. Bueno, como sabemos, la catatonía es un síndrome que va a estar presente asociado a múltiples patologías, ¿no? Entonces, en cuanto a su manejo, es muy importante primero el manejo del entorno del paciente, ya que sabemos que la catatonía va a presentar diversos síntomas, como por ejemplo el mantenimiento de posturas por un tiempo prolongado o la disautonomía. Y hay que prevenir y manejar las complicaciones que puedan venir asociadas a estos y otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, la deshidratación y la malnutrición, el riesgo de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar como consecuencia, las contracturas musculares, las úlceras por presión, en los casos que haya excitación e impulsibilidad, también manejar estos episodios. Vamos a tener también que, como un tipo de catatonía, tenemos la catatonía maligna. Y en la catatonía maligna va a haber esta inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que puede haber hipertermia, hipertensión, alteración a nivel de lo que vendrían a ser los pulsos del corazón, el- también la frecuencia respiratoria. Y entonces, en estos casos, es necesario que el paciente sea manejado en un ambiente de cuidados críticos, ¿no? Como UCI, ya que necesita una supervisión continua y un manejo continuo de esta inestabilidad. También es importante el manejo de la etiología o de la causa de base de este síndrome catatónico. Como sabemos, usualmente se asocia la catatonía a patologías psiquiátricas, ¿no? A la cabeza vamos a tener los trastornos afectivos, pero también pueden estar asociadas a otros trastornos, ¿no? Como condiciones médicas, ya sean ACVs, la enfermedad de Parkinson, encefalitis, como la encefalitis autoinmune, o endocrinológicas, infecciosas o de otras causas. También se ha descrito que hay medicamentos que pueden ser potencialmente desencadenantes de esta alteración, como podría ser el uso de antipsicóticos que tengan una alta potencia como antagonistas de receptores de dopamina, también antieméticos que tienen acción a este nivel, como la metoclopramida o domperidona, y otros medicamentos como anticonvulsivantes, estimulantes o incluso esteroides. Em, Luego, ya como tratamiento propiamente de los síntomas catatónicos, vamos a tener los tratamientos de primera línea, ¿no? Que vendrían a ser las benzodiazepinas y la terapia electroconvulsiva. Las benzodiazepinas son el tratamiento que se ha descrito más ampliamente. Se utiliza o se recomienda un inicio temprano de su uso con factores de pobre respuesta como una edad avanzada al momento de usarlo, una enfermedad que tenga un largo tiempo de duración, en casos de que haya una psicosis subyacente. Y bueno, para el uso de benzodiazepinas se habla de, por ejemplo, el Lorazepam Challenge, ¿no? El cual trata de una infusión intravenosa de 2 miligramos de lorazepam y observar una respuesta de los síntomas catatónicos a los 15 a 30 minutos. Si es que se diera esta respuesta, se dice que hay un 60-80% de que el paciente de probabilidad de que el paciente responda a las benzodiazepinas como tratamiento de los síntomas catatónicos. El lorazepam, que lamentablemente no tenemos en nuestro país, se indica de una dosis que puede ir desde 2 hasta 16 miligramos al día. Sin embargo, podemos utilizar su equivalente, ¿no? En medicamentos que sí tenemos acá, como midazolam o clonazepam. La respuesta se va a dar en aproximadamente 3 a 7 días, que es el tiempo que utilizamos para reevaluar, ¿no? Cómo está yendo el paciente. Y hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar al paciente y descartar que haya la presencia de un delirium, ya que sabemos que las benzodiazepinas irían en contra si es que hubiera un delirium también presente. Luego, la segunda terapia o tratamiento de primera línea vendría a ser la terapia electroconvulsiva. Va a ser la primera línea en situaciones de riesgo vital, como la catatonía maligna, y se considera de segunda línea cuando no ha habido una respuesta adecuada a benzodiazepinas. Se prefiere la TEC bifrontal a la biparietal,
y la frecuencia que se recomienda es de 3 veces a la semana, y en el caso de catatonía maligna se recomienda una frecuencia diaria, ¿no? Con un total de 6 a 12 sesiones en promedio, la cual puede variar dependiendo de la respuesta del paciente. Hay varios autores que cuestionan el uso a la par de de terapia electroconvulsiva con benzodiazepina, y se dice que sí puede usarse de forma concomitante si es que hay una respuesta parcial a benzodiazepina, pero si es que aumentara el umbral para la convulsión o disminuyera la duración de la convulsión, pues lo recomendable es suspender. Y los predictores a una buena respuesta van a ser los pacientes jóvenes que presenten inestabilidad autonómica y la aplicación de TEC diaria durante la primera semana. Luego, como parte ya de las siguientes líneas de tratamiento, que no vendrían a ser ni primera ni segunda línea, vendrían a estar estos tratamientos alternativos, ¿no? Dentro de ellos vamos a tener, por ejemplo, los antagonistas de receptores NMDA, en los cuales se dice, ¿no?, que debido a que hay una disminución en la actividad de la GABA-A y de la dopamina, estos van a ayudar en esta disfunción de los receptores NMDA en la vía córtico-estriada y córtico-cortical de la catatonía. Dentro de estos antagonistas vamos a tener la amantadina y la memantina. La amantadina tiene un efecto prodopaminérgico y se ha descrito su uso como monoterapia. Sin embargo, el de la memantina sí se ha descrito su uso junto con benzodiazepinas en los estudios. También vamos a tener el uso de antipsicóticos que forman parte del grupo de los antipsicóticos atípicos o de segunda generación, y se dice que su acción a nivel del receptor 5-HT1A y del antagonismo en el receptor 5-HT2A va a aumentar la liberación de dopamina a nivel subcortical y en la corteza prefrontal, y de esta forma ayudaría en la catatonía. Van a servir más el uso de estos antipsicóticos cuando hay obviamente un síndrome psicótico asociado. Y dentro de los que se han descrito está la aripiprazol, la clozapina, la olanzapina, la risperidona, junto con benzodiazepinas y la ziprasidona. Luego vamos a tener agentes dopaminérgicos y anticonvulsivantes. Los agentes dopaminérgicos como la carbidopa, la levodopa, que van a dar una inhibición en el GABA-B y una disminución en la dopamina de la sustancia negra, y el metilfenidato, que va a disminuir la actividad dopaminérgica en el mesoestriado, ¿no? Son los mecanismos que se han propuesto de cómo ayudarían en la catatonía. Han sido descritos ambos como monoterapia, y en el caso de metilfenidato en catatonía asociada a trastornos del ánimo. Y dentro de los anticonvulsivantes se han descrito el uso de carbamazepina, ácido valproico y topiramato. Como vemos, la carbamazepina descrita en catatonía asociada a trastornos del ánimo, y el ácido valproico en síndromes psicóticos, como la catatonía excitada también. Y el topiramato se ha descrito en un uso a la par de benzodiazepinas también. Dentro de otros tratamientos alternativos tenemos la estimulación magnética transcraneal, que se ha propuesto como un tratamiento cuando no funciona ni la primera ni la segunda línea, en donde se disminuye, debido a que hay una disminución en la corteza, de actividad en la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza orbitofrontal lateral, y estas son áreas de difícil acceso incluso a la terapia electroconvulsiva. Se considera que puede haber una respuesta favorable cuando se realiza la estimulación a este nivel. Se ha descrito que incluso a nivel de las escalas de Bush-Francis hay una disminución, ¿no?, de una escala con un puntaje de 24.5 previa a la aplicación de esta terapia a una post a 9.8, ¿no?, mostrando una mejoría en los síntomas catatónicos. Y bueno, con respecto a cómo se aplicarían estos diversos fármacos y terapias que les he explicado, pues primero hay que definir frente a qué tipo de catatonía estamos presentes nosotros, ¿no? Si es una catatonía maligna, la primera opción, como les mencioné, es primero ver que el paciente esté en un lugar adecuado, en una área de cuidados críticos que puedan mantener sus funciones estables. Tratar el desorden que está de base de este síndrome catatónico y administrar la terapia electroconvulsiva, ¿no? Si es que el paciente responde, pues se descontinúa la terapia electroconvulsiva y se continúa con el tratamiento de base, de la enfermedad de base. Y si es que no funcionara, pues se continúa con la terapia electroconvulsiva y se pueden añadir otros fármacos.
En el caso de que nos encontremos frente a un subtipo no maligno, se recomienda el uso de farmacoterapia, que vendrían a ser benzodiazepinas como primera línea, y ver la respuesta a una semana, ¿no? Si en una semana hay una respuesta favorable, se puede descontinuar la farmacoterapia para catatonía y continuar con el tratamiento de la base, del trastorno de base. Y si es que no hubiera una respuesta, pues se puede cambiar a terapia electroconvulsiva y ver si el paciente responde o no, ¿no? Y al igual que como les mencioné antes, si es que el paciente responde, pues se plantea la descontinuación de la terapia electroconvulsiva y continuar con el tratamiento del trastorno de base. Y si no respondiera, se puede agregar otra farmacoterapia. Eh, Hay otros autores que presentan otros algoritmos, como vemos, siempre manteniendo las benzodiazepinas y la terapia electroconvulsiva como primera y segunda línea de tratamiento. Y ya como tercera, cuarta y quinta línea, ¿no? Vendríamos a ver los agentes de los que ya he hablado, ¿no? Los antagonistas glutamatérgicos, los anticonvulsivantes, los antipsicóticos atípicos. Ahora, quizás como un poco conclusión del manejo de la catatonía, es primero tener en cuenta que el manejo inicial va a ser con benzodiazepinas y con terapia electroconvulsiva, que son los métodos que se han estudiado más a lo largo de estos años y que se han descrito más. Y vamos a tener que el uso de los otros fármacos y los otros tratamientos que se han planteado van a darse en base a las características que presente cada paciente, ¿no? Cada paciente va a tener síntomas distintos de catatonía y va a tener características distintas. Y en base a esto es que vamos a ir eligiendo qué fármaco se va a utilizar en qué caso, ¿no? Eh, Finalmente, el pronóstico de la catatonía se habla como que hay un pronóstico favorable cuando hay una catatonía retardada o excitada, y que en el caso de la catatonía maligna, al estar tan asociada a una inestabilidad hemodinámica, hay un alto porcentaje de muerte, ¿no? Hasta un 20%. También se habla de que el pronóstico, como pronóstico a largo plazo, va a depender mucho de la patología que está subyacente a esta catatonía y que debemos tener en cuenta que en algunos pacientes, principalmente pacientes con esquizofrenia, esta puede permanecer por muchos años, ¿no? Entonces no siempre van a desaparecer del todo estos síntomas. Bueno, eso sería principalmente lo que quería explicarles y hablar el día de hoy. Les agradezco por su atención. Gracias.